Muy buenas noches, distinguidos televidentes. La carrera de Derecho, con su programa Hablamos Derecho, un programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, vuelve esta noche nuevamente a sus pantallas para tratar un tema que es realmente importante, es un tema que nos obligan en estos tiempos realmente a poder discutirlo, debatirlo y ponerlo en práctica. Todos los habitantes del Ecuador, según la Constitución, tenemos el derecho a gozar de un ambiente sano, a vivir en un ambiente absolutamente oportuno y obviamente dentro de un marco, dentro de un ordenamiento jurídico que sepa cuáles son las obligaciones de los administrados o los ciudadanos y también cuál es el deber que tienen las instituciones públicas. Este programa estará con la compañía de nuestro compañero Alberto Vélez, docente de la carrera de Derecho, y también nos acompañará la economista Jessica Chávez Pisco. Ella es magíster en cambio climático, actualmente es analista en cambio climático y es integrante de una Fundación Nacional de Especialistas en Cambio Climático denominado FAMIX. Alberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, qué placer. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos televidentes, por sintonizarnos una vez más en Hablamos Derecho, esta propuesta de la Universidad con Corazón. Un tema trascendente, como siempre lo hacemos en este programa. Código Orgánico del Ambiente. Hoy, más que nunca, necesario, indispensable. Economista Jessica Chávez, muy buenas noches y bienvenida a nuestro programa. Gracias de antemano por darnos la oportunidad de contar con usted en esta hora en la que vamos a analizar pues algunos temas importantes que creo que tienen que ver sobre todo con las competencias que tiene cada uno de los GAT respecto del tema ambiental. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Bueno, a nivel nacional y a nivel provincial existen actualmente muy buenas noticias referente al tema ambiental y al tema específicamente de cambio climático, ya que la normativa nacional, incluso uno de los pocos países que se ha arraigado o ha querido trabajar en el tema de cambio climático es el Ecuador. Para esto se creó la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que lastimosamente, a pesar de que ha sido una muy buena iniciativa, la estrategia solamente invita a la participación tanto de un ciudadano común como de los gobiernos locales, provinciales, a tomar en cuenta el parámetro de sustentabilidad o proyectos sostenibles o sustentables en el tiempo. Pero actualmente, hace un mes aproximadamente, tenemos el Código Orgánico Ambiental, quienes ya no invitan solamente a querer hacer acciones referente a este tema de sostenibilidad, sino que ahora es totalmente obligatorio que los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales comiencen a tener acciones y criterios en sus planes de ordenamiento territorial sobre proyectos de cambio climático. El cambio climático al que se refiere precisamente el Código Orgánico del Ambiente establece una autoridad nacional. Esa autoridad nacional es la que va a imponer las políticas públicas a las que deben someterse los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales respecto del tema del ambiente. Entre esas políticas y marcadas indudablemente, porque son acciones, pero marcadas en los deberes que tiene esa autoridad nacional, ¿cómo se las transmite, cómo se las combina a ejecutarla? Realmente todavía, por ser este tema tan nuevo, como le digo, salió aproximadamente un mes, personalmente he conversado con algunos GAT parroquiales, incluso GAT cantonales, y todavía no están en conocimiento de que tienen que elaborar estas acciones. Lo que se tiene que ejecutar, y algo que yo llamo mucho la atención, son proyectos, no proyectos solitarios, donde cada institución, un GAT cantonal quiera elaborar un plan como organismo solo, sino que tiene que buscar las vinculaciones con la academia y con los otros entes de gobierno para crear resultados efectivos. ¿Y no rompe la autonomía que cada uno de ellos tiene en función de la COTAC? No, en ningún momento. Es decir, esa autonomía que se tiene para ejecutar sus proyectos, esa autonomía que se tiene para tomar iniciativas en función de un objetivo nacional, que es el ambiente sano, conforme la Constitución garantiza a los ciudadanos.
el depender de las políticas públicas de la autoridad nacional respecto del ambiente no rompe ese equilibrio o no rompe posiblemente la autonomía institucional que tienen que tener estos gobiernos locales? Los gobiernos pueden tomar estas decisiones independientemente, pero en el tiempo se ha podido comprobar que los proyectos no podrán tener un resultado efectivo sin que estos tengan aliados, como lo indicó, que es la academia y los otros gobiernos. Doctora, socializando con mis alumnos de esta ley, la semana pasada, que el doctor Farfán tuvo la bondad de facilitármela, no la conocía en su integralidad, llegué al numeral primero del artículo 7 en los deberes comunes del Estado y las personas, y dice, respetar los derechos de la naturaleza. ¿Cómo esto puede, yo diría, congeniarse con resoluciones tomadas en el régimen anterior, como el tema del Yasuní, en los puntos Ixpingo, Tiputini, Tambococha? ¿En qué medida estamos, sí, por un lado, creando leyes importantes que trasciendan en el sentido ambiental, y por otra parte han habido medidas que, yo diría, afectan y ponen una mácula en el oriente ecuatoriano que debió haber sido el pulmón del planeta? Sí, realmente hay diversos criterios sobre el tema, sobre las personas que están a favor o en contra de este accionar. Realmente el gobierno creo que ha tenido muy buenos proyectos, pero sí ha existido una afectación de pronto a la naturaleza, la cual tiene que ser reducida o mitigada con buenas prácticas en las otros accionarios. Correcto. Quiere decir que pese a que el petróleo, este fantasma omnipresente en todas las economías del mundo, puede ser manejado también de una manera que no afecte en demasía el medio ambiente, ¿o quiere decir eso que debemos privilegiar el interés económico al interés ambiental? Bueno, ahí hay un tema sumamente importante en el que justamente en este año 2017 se concluye una ley que fue acogida a nivel nacional. Por ejemplo, los vehículos que nosotros adquiere el Ecuador son los Euro 3, ¿no? Los que no son muy amigables al ambiente, y donde para poder adquirir incluso los vehículos Euro 1 que cumplen categorías o técnicas más amigables al ambiente, se tiene que tener un octanaje de combustible un poco superior óptimo, a 92 octanos. Para que siquiera pudiera ingresar estos otros vehículos. Entonces, justamente esa ley para ese octanaje, que no es el adecuado, concluye a mediados del 2017. Entonces, sí sería una buena iniciativa de que concluya esta ley y tomar las medidas necesarias para poder actuar con y poder adquirir estos otros vehículos más amigables al ambiente. Economista, en esta ley que, como bien lo señalaba usted, fue publicada en el registro oficial el 12 de abril, por lo tanto, la academia, los juristas, las instituciones públicas, posiblemente recién estén integrándola en su biblioteca. Habla esta ley respecto de los principios ambientales, y uno de ellos es precisamente el de la responsabilidad integral. ¿Cómo clasificar esa responsabilidad integral? Es decir, ¿cómo hacemos la reparación? Hay un principio mundial, universal, que es que precisamente el que contamina paga. En ese sentido, ¿cómo explicarle a la ciudadanía en qué consiste este principio, el que contamina paga? ¿Cómo podemos hacer para que ellos conozcan desde su perspectiva este principio que está en la ley? Bueno, esto es lo que nosotros llamamos externalidades, que son las afectaciones que que las personas pueden recibir de manera positiva o negativa de acuerdo a la actividad que la ejecutan segundos y terceros, ¿no? Entonces, realmente la persona que, como dice la ley, el que contamina paga, muchas veces no es así, y lo sabemos que no se cumple, pero se deben crear mayores acciones locales para que se puedan cumplir estas actividades sin que esperar todo que venga desde el gobierno, esperar todo que venga desde de las altas esferas, para nosotros poder hacer accionares individuales y ya ser partícipe y poder ver la realidad de lo que estamos pasando. Actualmente estamos con temperaturas fuera de lo normal,
Incluso hoy salió una noticia donde Estados Unidos tiene temperaturas más de 40 grados centígrados, donde ya se han paralizado incluso los vuelos, entre otras acciones. Nosotros tenemos que ser conscientes en la actualidad de que esto del cambio climático no es una mentira, ya no hay que decir esto es algo del futuro y por ahora voy a vivir es el presente. Como una persona, o por lo menos en el Ecuador, que todavía tenemos todos los recursos, todavía respiramos algo de aires más limpios. Entonces es una creación de conciencia individual de que por el mínima, simplemente por el hecho de vivir nosotros aquí, vivir en el planeta, tenemos que tener una responsabilidad mínimo de no botar basura en la calle, de que cuando tomas una ducha no mantener la ducha abierta, y son cosas tan pequeñas, pero son las cosas que hacen grandes transformaciones. Economista, hablábamos del contamina paga como norma importantísima, yo diría indispensable en esta ley. ¿Cuál sería el procedimiento para cuando la naturaleza es vulnerada, poder recuperar esos montos que son necesarios para ponerla en su estado original? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado para ir jurídicamente contra aquella persona que generó el daño ambiental? Bueno, normalmente lo único que se puede ejecutar en el tema son los impuestos, ya que realmente los seres humanos, hasta como se dice, que hasta que no se nos toca el bolsillo, no reaccionamos o todavía no entendemos a más de un grado comunicacional fuerte que se debe ser tomado, y también trabajar en el tema de impuestos en lo que se refiere a empresas privadas o fábricas. Pero si yo soy una empresa, por ejemplo, que está fumigando mis plantaciones que son necesarias como insumo para producir un X bien comestible y contamino con glifosato, por poner un ejemplo, uno de los más comunes, ¿cómo puede el Estado a mí hacer que devuelva esos valores que luego el Estado va a invertir para dejar esa zona en un estado neutral, en un estado cero? Bueno, ahorita la ley ya no está admitiendo un 100% la utilización de estos químicos. Pero se siguen expendiendo todavía en estos almacenes. Es tan público y notorio, por lo menos usted lo ve en los fines de semana, en los centros poblados, en las ferias. En las ferias, que ya quería justamente ir allá, donde usted la adquiere de manera común y corriente, como es más, está dentro del listado normal, tiene el saco de arroz, tiene una serie de productos, y también va llevando el campesino estos químicos. Sí, se debe trabajar muy fuerte en un fortalecimiento de conocimientos y un cambio de cultura, que las instituciones son las obligadas y son las que deben trabajar en eso. Lo que usted dice es verdad, o sea, todavía hay mucho por hacer, por mucho que la ley establezca ser más amigable, cada vez las leyes hablan más de la sostenibilidad, sustentabilidad, donde todos sabemos que está interpuesto el tema económico, social y ambiental, pero realmente, no sé, todavía hay un porcentaje grande que trabajar, pero eso ya deben estar encaminados tanto en las instituciones públicas, que ya tienen que hacer un cambio de conciencia a través de situaciones comunicacionales, sobre un cambio de cultura a través de la educación ambiental, y eso tiene que ser sumamente fuerte, porque eso es lo que puede cambiarnos y hacer que este tema sea más llevadero. Ya debería ser materia en las escuelas de educación ambiental, debería ser parte de ese pensum escolar para que los niños desde temprana edad vayan conociendo estas situaciones. Eso es el objetivo, esa es la meta, porque no podemos simplemente crear impuestos, porque todo lo impositivo de alguna manera va a tener no va a ser bien visto totalmente, pero el tema de entrar a través de la publicidad es para mí algo clave en lo que deben trabajar todos unidos. Es decir, la política comunicacional es lo más gubernamental, importante, puesto que tal vez los recursos económicos no les permiten a las delegaciones o direcciones provinciales hacer esos gastos en temas de publicidad. Es decir, esa política pública nace desde el propio ministerio, desde la propia autoridad nacional. Entonces, yo creo que hacia allá debería ser, porque si bien es cierto que las enseñanzas en las escuelas, en los colegios, puede darse,
no dejemos de pasar por alto que hoy en el sector rural ya los chicos no se quedan precisamente cultivando la tierra. Todos van a estudiar, los padres hacen el esfuerzo mayor y que estudien. Sin embargo, quienes siguen cultivando la tierra son precisamente las personas mayores que ya tienen enraizado el tema de la utilización de químicos para tratar de ir mejorando el ambiente. Y en ese sentido yo creo que más bien sostengo que debería ser la política comunicacional institucional desde del gobierno central el que expanda todo este tipo de iniciativas. Exacto. Sería lo clave. Realmente el mundo ahorita se ha convertido en un mundo consumista. Cada vez la publicidad nos atrae más, nos hace más materialistas, utilizamos más los recursos de la tierra, la estamos acabando de manera muy rápida. Nacen aproximadamente 235 niños por minuto en el mundo. Sin embargo, con esa rapidez que estamos creciendo demográficamente, con esa rapidez no es la que se está trabajando siendo amigables al ambiente. Así que esa misma publicidad de consumo, los gobiernos nacionales, locales, debieran firmar algún tema donde se pueda tener algún espacio o algunos minutos, publicidad amigable al ambiente, porque ahorita somos simplemente meros consumistas que estamos acabando con los recursos naturales. Muy bien, distinguida economista Jessica Chávez, nos vamos a ir a unos anuncios institucionales y al regresar veremos también un audiovisual que va a ser, yo diría, una evidencia de lo que ocurre con el tema ambiental en Manabí. Así que nos vamos a estos anuncios institucionales, regresaremos en el segundo segmento con nuestra invitada, la economista Jessica Chávez Piso. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Dijiste que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tuyos somos, nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza. En tu palabra confiamos, con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida
La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Qué placer estar con ustedes nuevamente, estimados televidentes. Esto es Hablamos Derecho en su segunda parte. Vamos a mirar un video muy interesante respecto a la opinión ciudadana sobre el estado actual de nuestro amado río Portoviejo. Las descargas de aguas negras, la pestilencia, todo eso lo vamos a graficar y lo vamos a comentar con la experta invitada, la economista Jessica Chávez. Volvemos después de este video para hacer los comentarios pertinentes. En el artículo 25 del Código Orgánico del Ambiente se establece que los gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles deben ejercer las competencias en materia ambiental designadas, tales como dictar la política pública ambiental, controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación de normas técnicas de los componentes, agua, suelo, aire y ruido, entre otras. La contaminación del río Portoviejo no solamente se inicia aquí en Picuazá, eso se inicia desde el mismo nacimiento del río, ¿no? Y nunca las autoridades competentes han tomado con seriedad estos casos. Ya tiene muchos años, siquiera un ciclo de unos 50 años tiene este problema. Uno hace hincapié, pero nadie hace caso. Esto de la pestilencia, el agua servida apesta, aquí la gente que pasa se tapa la nariz, la gente que viene de otro lado se tapa la nariz. Un gran problema para la salud aquí en Picuazá. Cabe preguntarse, ¿Portoviejo está cumpliendo con lo establecido en el COTAD? Es decir, regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales. Las mismas autoridades son las encargadas de contaminar el río, de matar al río. ¿Por qué? Porque permiten que la descarga caigan pues al río y eso no debe ser así. Yo creo que deben de eliminar toda esa descarga y deben de buscar otro sistema, ¿no?, que ayude a solucionar la contaminación del río. Que hagan hincapié en esto, y ya, porque esto ya es demasiado, apesta demasiado. Economista, nuestra invitada el día de hoy para hablar sobre este Código Orgánico Ambiental. Vemos un tema patético de contaminación. No hay la menor duda, vemos las imágenes que han sido, pues son actuales, las descargas de aguas negras al río, el reconocimiento de la ciudadanía de que las autoridades no tienen realmente un control sobre el ambiente y sobre todo específicamente el río, que sigue siendo una gran fuente para muchísimas actividades de las personas que sobre todo viven en las riberas de los ríos. ¿Cómo controlar a la ciudadanía si nosotros no podemos ejercitar o ver por lo menos como propia iniciativa un control de las autoridades a quienes les corresponde aquello? Bueno, aquí vale decir temas importantes como es el crecimiento sin la planificación urbanística, y un tema importante es de que no hay estudios de vulnerabilidad o uso de suelo que se da en los territorios. El crecimiento poblacional se lo ejecuta sin realmente tomar en cuenta zonas vulnerables, que realmente el tema de los servicios básicos, no hay estudios ni de temas de polución, de contaminación, y así seguimos creciendo, como yo decía anteriormente, demográficamente. Los gobiernos locales, lógicamente, tienen que trabajar en cerrar estas descargas, pero también se tiene que trabajar en el tema de cambio de cultura y comunicacional. La ley tiene que, los GAT locales tienen que trabajar en una mejor planificación, ya que simplemente estamos creciendo, nos estamos conectando, por simplemente a veces los gobiernos o las autoridades lo que quieren simplemente son aplausos
rápidos o de momento, pero no se está trabajando en la real sostenibilidad, donde trabajamos el tema ambiental, económico y social, ¿no? Entonces ahora se tiene que las autoridades comenzar a trabajar en un estudio primero de vulnerabilidad de todos los ámbitos de uso de suelo, y asimismo como el tema que se está ejecutando de seguir creciendo demográficamente sin tener una planificación correcta. En el ejemplo, en el video que estábamos observando, hay una descarga típica de alguna empresa. ¿Se cumpliría ahí este principio de la ley, el que contamina paga? ¿Cómo podemos hacer que esta persona, en este caso a través de las autoridades municipales, evite seguir contaminando? ¿Cómo ponemos acciones, sanciones? ¿Y qué también hacer a través de la autoridad nacional para que pueda ejercitar control sobre las acciones o las competencias que les corresponden a los propios organismos autónomos descentralizados, que por omisión están también permitiendo la contaminación y diríamos contraviniendo este derecho que tiene el ciudadano a transitar libremente en un ambiente sano? Veíamos cómo los ciudadanos señalaban que realmente viven en un ambiente apestoso y que tienen que transitar tapándose la nariz. ¿Qué hacer en esos casos realmente para un poco que la ciudadanía pueda conocer y también tomar conciencia? Bueno, se trabajan, los gobiernos tienen que trabajar en los estudios de impacto ambiental, y lo que se espera es simplemente que se dé el cumplimiento. Vale recalcar que las proyecciones mundiales que dan los científicos del IPCC, el Grupo Intergubernamental de Conceptos de Cambio Climático, habla que justamente en Latinoamérica y nuestros territorios se tiene que cuidar mucho lo que es el líquido vital por las situaciones que vamos a tener de altas temperaturas y por lo tanto sequías, asimismo ocurrencias de alta pluviosidad. Entonces los estudios de impacto ambiental tienen que seguir, y lógicamente lo que esperamos es que se dé cumplimiento a estas normativas. Economista, ¿no cree usted en alguna medida que los GATS han sido cobardes, porque no hay otra palabra, a la hora de tomar decisiones respecto a daño ambiental terrible? Y le voy a poner un ejemplo tan grave como el de Puerto Viejo, o quizá más, porque tiene que ver con el mar. La ciudad de Manta, sabemos que es una ciudad industrial, y la industria le es necesaria, le es pertinente para poder caminar dentro del desarrollo económico que todas las ciudades quieren. Sin embargo, la playa de Tarqui tiene botaderos de aguas industriales directamente allá, al lugar donde la gente hasta hace poco se bañaba sin absoluto problema. Y ahora pues tenemos una contaminación terrible, y parece que falta como esa mano de hierro. ¿Por qué? Porque son los mismos empresarios que están al pie del mar los que sustentan las campañas de los alcaldes de turno. Entonces tiene que haber también valentía, tiene que haber mano fuerte, tiene que haber determinación, y por sobre todas las cosas tiene que haber una separación, una perfecta dicotomía entre lo que es la necesidad de la ciudad y el interés político. ¿Hasta dónde podemos hacer algo por esa pobre ciudad de Manta que se desangra entre malos olores y contaminación del mar que le da de comer? Bueno, realmente ya los gobiernos nacionales y cantonales tienen que tomar cartas en el asunto referente a la sostenibilidad de los territorios y los recursos. Si nosotros seguimos caminando, si no se dan realmente el valor o no se hace dar el cumplimiento a lo que establece la norma, realmente los impactos los recibirán nuestros hijos y nuestra futura generación. Entonces, o avisoramos esto, porque simplemente vamos a tener un territorio del cual estamos gozando hoy, y lastimosamente ya no tendremos. Pero ¿cómo ve usted como ambientalista estos dos problemas así puntuales, Manta y Puerto Viejo, terribles ambos? Sí, esperamos el cumplimiento de las normas, esperamos el cumplimiento de los estudios, y que las autoridades pongan manos duras en este crecimiento urbanístico y la mantención del líquido vital, que es el que nos va a sostener. Hay una falla muy grande con la creación de la Ley Orgánica de la Contraloría en el año 2002. Se estableció el control, las auditorías, exámenes especiales sobre el control ambiental. La Contraloría no ha elaborado equipos multicompetentes cuando esos exámenes especiales para efectos del control del ambiente. De hecho, lo que se establece son exámenes o proyectos simple y llanamente cuando son de temas específicos.
Es decir, usted va a poner un establecimiento de una gasolinera, entonces dice, muy bien, el impacto ambiental, un informe, pero es un tema específico, particular, pero de carácter general no se ve, no se controla, no se cristalizan acciones, ni del órgano de control que tiene como competencia desde el año 2002 la Contraloría General del Estado, y en los GAT locales y municipales, una actuación que permita un control general ciudadano respecto del tema del ambiente. A menos que exista una denuncia de una persona determinada contra un vecino que tiene posiblemente un criadero de algún animal. Entonces vienen por esa denuncia y conocen del caso. Pero no hay una política institucional que garantice el cumplimiento de las normas estándares básicas. Y en ese sentido yo pregunto, este nuevo Código Orgánico del Ambiente, que le da a los gobiernos autónomos descentralizados una serie de atribuciones, parecería como que será simplemente un eufemismo. Será una muy buena intención establecerlos en la ley, pero en el fondo posiblemente será desagradable ver la falta de cumplimiento, porque no hay recursos económicos cuya prioridad es la obra física. Peor gastar recursos económicos para el tema ambiental. Ante eso, usted como realmente especialista, analista del tema en el cambio climático, ¿cómo ve ese ambiente desolador? Digamos, desolador, ¿lo ve un ambiente con alegría, con entusiasmo, o simple y llanamente usted cree que esto es solo la ley, pero sin que se cumpla aquello? Realmente en el tiempo creo que todos los ciudadanos nos hemos dado cuenta que la ley puede estar y ha permanecido en el tiempo. Que el cumplimiento sea un 100% no es lo que realmente se ha ejecutado, es en lo que se debe trabajar. Es por eso que las autoridades tienen que tener en mente este nuevo pensamiento de sostenibilidad de los recursos. Realmente a veces la ley es simplemente letra muerta, entonces de cada ciudadano o de cada autoridad dependerá no solo trabajar por el momento o solo, como yo digo, obtener aplausos momentáneos, sino que ya tenemos que tener una visión de la conservación de los recursos en el tiempo. Realmente la afectación climática es sumamente fuerte, como yo les venía indicando. Entonces ya simplemente es el cambio de mentalidad que tenga cada una de las autoridades en cumplir las normas ambientales. Economista, la afectación es a todos los niveles, usted bien lo ha dicho, no solamente ocurre en las grandes ciudades. El artículo 28, en su numeral 4, dice lo siguiente de esta nueva ley: insertar criterios de cambio climático en los planes de desarrollo parroquial. ¿Cómo se puede trabajar en las parroquias? Sabemos que las parroquias muchas veces son olvidadas, las parroquias son preteridas, las parroquias no tienen el presupuesto para hacerlo. ¿Cuál sería el camino para hacer que desde las parroquias se conozca la importancia de controlar, de visualizar además del cambio ambiental y de sostener a la naturaleza equilibrada, próspera, limpia? Bueno, el artículo que usted me acaba de mencionar, pues esos criterios son obligatorios ahorita, tanto las parroquiales, cantonales y lógicamente el GAT provincial. ¿Pero cuál sería el mecanismo, cree usted, más adecuado? Es la conservación del recurso agrícola. Ahorita hay una migración de los agricultores, como decía antes el doctor, hacia las ciudades. Entonces ya la persona que adquiere un territorio ya no tiene ese mismo conocimiento ni tampoco la idea de conservar el recurso suelo, simplemente lo desea explotar, no importa que la vida útil de este sería muy corta. Entonces los gobiernos parroquiales tienen que trabajar en la conservación y en el fortalecimiento de capacidades de los agricultores ante eventos meteorológicos extremos. Actualmente, por ejemplo, hubo unas lluvias atípicas o anormales y, por ejemplo, sigue lloviendo. Y sigue lloviendo, por ejemplo, por Pimpiguasí. En este sector, los agricultores pueden perder hasta un 80 o 100% de sus cultivos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se debe hacer? Ya es simplemente investigar, copiar, buscar especialistas
en el tema agrícola para tener ya acciones que ya no dejen, por lo menos, es imposible. Sería una mentira decir, sabe que voy a hacer una acción y no se va a perder ni 1% del territorio. No, pero comencemos a trabajar para perder lo menos posible. Por ejemplo, uno de los accionarios que se pueden dar y se dan en otros países es comenzar el cultivo en zonas un poco más altas y no mantenerlo al 100% en zonas bajas, donde usted pierde un 100% con lluvias atípicas. ¿Cómo se lo hace? Porque no es simplemente sembrar en zonas altas y usted puede causar una erosión o remoción de masa. Las técnicas que se pueden utilizar ya son dadas, simplemente es de copiar esos buenos, esas buenas ideas. Pero tenemos los técnicos para hacerlo, está la gente a nivel calificada. de Ecuador. ¿Les parece que si, con respeto y permiso de usted, nos vamos a unos anuncios institucionales y seguimos, porque el tema se convierte ya apasionado, estamos entrando, yo diría, de plano en lo normal. No hemos hablado todavía sobre el tema del control de la flora y la fauna, que también es parte de este Código Orgánico Ambiental. Así que vamos a estos anuncios institucionales y regresamos inmediatamente para seguir con nuestra invitada respecto del Código Orgánico del Ambiente. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. ¿Sabía usted que el cáncer de boca es tan agresivo como cualquier otro, pero que puede ser detectado y tratado con un chequeo a tiempo? El Centro de Investigación de Patología Bucal de la Universidad San Gregorio brinda este servicio a la comunidad, con equipos de última tecnología, y procesa las muestras de tejidos cuando el caso lo exige. Desde 2013 han sido detectados una decena de casos de cáncer y muchos otros han sido tratados con buenos resultados. Tómese un tiempo y acérquese de lunes a viernes al Centro de Investigación de Patología Bucal. Un chequeo temprano puede hacer la diferencia. Universidad San Gregorio, experiencia, confianza y calidad académica. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Distinguidos televidentes, ya con ustedes para este tercer segmento de Hablamos Derecho. Esta propuesta de la carrera de jurisprudencia, de la carrera de Derecho de la Universidad con Corazón, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Por supuesto, orgullosamente gregorianos quienes hacemos este programa. Y hoy con una experta, la economista Jessica Chávez, en temas ambientales. Y estábamos conversando con ella en la parte anterior y se nos había quedado un poquito esto de qué hacer a nivel de las parroquias. Yo le preguntaba si tenemos los técnicos, si tenemos el caudal humano, si tenemos el conocimiento teórico para instrumentar las acciones que sean necesarias para poder llegar con ese socorro, con esa ayuda, por ejemplo, al agricultor, para que sepa qué hacer en el tema de las lluvias que bien traía la economista a colación. Señor economista, por favor, si podríamos dilucidar este tema que se había quedado pendiente. Bueno, como yo le decía, la lucha de los gobiernos parroquiales tiene que ser encaminada a que por medio de estos eventos meteorológicos extremos no tengan una pérdida del 100% de su cultivo. Para esto deben buscar, son especialistas para trabajar en el tema. Como dice un dicho común, zapatero a tu zapato. Realmente muchas veces en estos gobiernos simplemente creemos o colocamos personas que tienen alguna inclinación de familiaridad o alguna situación, pero relación política, realmente quienes conozcan sobre el tema y realmente comenzar a trabajar así. El tema de eventos meteorológicos extremos no es algo que va a acabar, es lo que se viene de aquí en adelante y ya lo estamos viviendo.
No es un tema el que alguien simplemente quiere hacerlo prevalecer, porque ya lo estamos sintiendo. Mira, este invierno atípico es una muestra. Ya estamos en inviernos atípicos y ya es lo que se viene. Yo tengo estudios que indicaron el tema de las temperaturas sumamente altas desde el 2013 en la ciudad de Puerto Viejo, y que simplemente nos da un resultado. Tengo un estudio como de 60 años de Puerto Viejo, donde se indica y se asemeja que los años que tenemos las temperaturas atípicas, el año siguiente vamos a tener lluvias atípicas. Mire el descongelamiento ártico, nosotros que somos zona costera, señor doctor, mire usted el efecto que tendrá si el mar sube 2 o 3 metros, perderíamos buena parte de nuestras ciudades que están a nivel del mar. Ya lo está pasando, lo que pasa es que nosotros todavía los seres humanos, siempre digo eso, vivimos en nuestras burbujas. Nuestras burbujas simplemente es mi trabajo, es mi casa, y no ver un poco más allá. O mi familia. Es mi familia. Y le cuento que yo siempre en las socializaciones o en los foros trato de dar a entender que busquemos un poco más allá y no simplemente buscar otros temas de consumismo, la juventud, de cuál es el último celular, sino lo que está pasando en el mundo. Miami, en este momento, hay documentales donde se expresa ya que ellos están perdiendo la ciudad. Ellos están haciendo sistemas de alcantarillado que nunca pensaron, que se parecen a una torre en la actualidad. Han gastado millones de dólares porque ya Miami se está hundiendo. Claro. Pero la publicidad no se puede dar hacia eso. La publicidad de Miami es simplemente una zona turística. Entonces es algo que ya estamos viviendo en este momento. Economista, centrándonos nuevamente en el tema del Código Orgánico Ambiental. Este código que no solo mira en el tema ambiental per se, habla también de las competencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados para efectos de la flora y la fauna, como decíamos hace unos minutos atrás. Y en ese tema también entran políticas públicas que tienen que hacerse a través de las juntas parroquiales, a través de los gobiernos municipales. A mí me da mucha pena saber que estas políticas así realmente no se puedan cumplir por los gobiernos autónomos parroquiales, porque no tienen recursos económicos. No los tienen, es imposible. Tal vez los gobiernos municipales puedan tener, si saben realmente distribuir sus recursos que tienen como ingresos. ¿Qué hacer para que el tema de la flora y la fauna no solo sea una declaración taxativa de las competencias que tienen estos gobiernos? ¿Cómo comenzar a educar? ¿Cómo comenzar a difundir? Primero, el contenido de la ley. Segundo, veedurías para que puedan controlar a los gobiernos autónomos descentralizados el cumplimiento de estas competencias. Y en un tercer lugar, la ciudadanía. Porque ¿de qué nos vale hacerlo por la ciudadanía si las autoridades a quienes les corresponde cumplir deberes y vigilar por el cumplimiento de esos deberes no los hacen? Bueno, es la esperanza que tenemos todos los ciudadanos de que realmente se comience a trabajar en la protección de la riqueza de flora y fauna que tiene el Ecuador, que es uno de los países más pequeños pero más megadiversos por kilómetros cuadrados. Es la esperanza que tenemos de que se puedan realmente encaminar hacia el cumplimiento de estas leyes. Y, por ejemplo, ahorita con el tema de las altas temperaturas, pues lo que va a acarrear ahorita es mucho lo que son los incendios forestales, ya lo que estamos pasando en el Ecuador, además de que ha sido muy normal en otros países, pero ya en el Ecuador los estamos viviendo de una manera más seguida, y pareciera mentira de que podemos hacer cosas tan pequeñas que ya pudieran comenzar a cambiar el mundo, como por ejemplo los guardianes de los bosques. Es uno como un plus o algo que los gobiernos descentralizados pudieran hacer, y que no es cosa del otro mundo, y que incluso se puede trabajar con las academias de los diferentes territorios, donde más cuidado se debe tener de los bosques primarios que nosotros podamos tener. Realmente el cumplimiento de las leyes al 100% es, o sea, somos ciudadanos comunes y sabemos que no se dan, pero comenzar a trabajar ya
de alguna manera. Economista, aterrizando este artículo 35 de la ley, cuando habla de la protección de especies de vida silvestre, al plano real, a nuestro plano rural, que es el que nos interesa Manabí, sabemos que el campesino en buena parte vive también de la caza. El campesino se nutre de especies que le pueden servir pues para proporcionarle carne, etcétera. ¿Cómo saber cuándo una especie está en peligro de extinción y cómo hacerle llegar la noticia al campesino para que no ataque esta especie, para que no la case, para que sepa respetar esos órdenes y por lo tanto conservar la naturaleza como debe estar aquella? Bueno, en la ley, en la CITES, lógicamente es la que norma el cumplimiento de la no caza de la flora y fauna silvestre, pero a nuestros ciudadanos, a nuestros campesinos hay que entrar con otro idioma y realmente ahí es como yo indico, es el tema de educación o el cambio de cultura que se debe tener en cada uno de los territorios. Si lográramos comprometernos el ciudadano común, la academia, con las instituciones públicas, para comenzar a hacer trabajos mancomunados, las universidades en sus últimos años hacen el tema de varios cumplimientos. Sí, y las prácticas preprofesionales y las pasantías. Y las pasantías, exacto. Entonces, poder trabajar de forma vinculada para la protección y para ir al campo, ir a nuestro territorio y trabajar con las juntas parroquiales, con las personas de territorio y darles a conocer esto. Realmente yo visité una parte en el sur de la provincia de Manabí, donde existe un tema de deforestación sumamente fuerte. Entonces yo conversaba con los ciudadanos del sector y le preguntaba si ellos conocían que si eso estaba mal o estaba bien, qué conocimiento tenían de eso. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros sabemos que esto no está bien, pero nadie nos dice nada. Y incluso lo hacían simplemente por una forma de copiar a la persona que está al lado, porque ellos normalmente siembran un cultivo de ciclo corto que es el maíz, pero habían montañas que simplemente la deforestaban porque la otra persona lo estaba haciendo, ni siquiera la iban a cultivar. Economista, allí mismo, ¿qué podemos hacer con la pesca con dinamita, con barbasco, que también mina los ríos y mata una cantidad de peces que no van a ser consumidos? Bueno, realmente se tiene que trabajar, como yo le digo, trabajar entre estas entidades para hacer un tema de cambio de cultura, pero también hay situaciones que ya deben ser tomadas en cuenta, pero de una forma fuerte. Y generar acción popular, que la gente denuncie también cuando hay estas prácticas. Pero por eso yo le indico que el tema comunicacional es como la clave. Por allí pasa porque todo. Realmente si simplemente tenemos un estilo de vida consumista, como usted dice, que la misma ciudadanía denuncie. Pero ¿qué denuncia si de pronto dicen no se va a hacer nada? O está inmerso en el mismo círculo, claro, porque es aquel que compra también aparentemente alguno de esos productos porque le es mucho más fácil antes que ir al centro poblado a comprarlo, ¿sí o no? O porque simple y llanamente es conocido en el sector y entonces ¿para qué evitarse problemas y para qué vamos a denunciar? Entonces, por eso es que yo decía hace un rato que esto se nos ve como una utopía, porque no hay tampoco recursos económicos para tener a un personal en cada lugar, en cada sitio, haciendo un control, haciendo capacitación, es decir, se vuelve realmente la cosa un poco difícil porque el Código Orgánico Ambiental es amplio, tiene una serie de facetas. El tema de la arborización también es una situación interesante que nos prohíbe a nosotros destruir aquello en la ciudad. Hay que promover la siembra, incluso también la nativa, lo que es parte de nuestra identidad, lo que es nuestros árboles propios y no necesariamente los extraños. Entonces, la educación será posiblemente la única o la mejor o tal vez la más adecuada como herramienta para tratar de cumplir con estos propósitos. Sí, yo creo que sí. O sea, son tres situaciones aquí. Hacer cumplir la normativa mediante los impuestos y que realmente sean cumplidos. Dos, el trabajo que relacione tanto a la academia como a las instituciones públicas. Y tres, el tema promocional para que el ciudadano común sepa que tiene dónde poder guiar, quién poder buscar la guía para comenzar un cambio de estilo de vida. Esto conlleva entonces rápidamente a qué, no esperar la iniciativa de la academia, sino que sean los propios gobiernos autónomos, descentralizados, a generar iniciativas. Lastimosamente,
la Asamblea Nacional eliminó una competencia que era el tema del control de la gestión pública. De manera que usted encuentra ahora a cualquier persona al frente de una institución y no importa si sea competente, no importa que sea incompetente o sea una persona realmente sin ningún tipo de habilidad en la gestión de todas estas competencias que esta y otras leyes le señalan. Entonces, si no tenemos recursos, si tenemos a una persona con una pésima gestión en un gobierno autónomo descentralizado, ¿qué esperanza le queda a la ciudadanía de que se cumplan con este código que usted lo mencionaba en su primera intervención, como un desarrollo, un avance inmenso en el Ecuador, que es una normativa que incluso se vuelve ejemplo para otras naciones del mundo? Bueno, yo creo que tanto en el Ecuador como en la provincia de Manabí se están haciendo buenos trabajos, pero simplemente se tiene que fortalecer el cuidado de los recursos naturales, buscar los temas de estrategia para fortalecer los mismos y el cumplimiento y que se den el cumplimiento de las normas de las empresas privadas. Se está haciendo un buen trabajo, pero se tiene que ampliar las acciones mucho más todavía y siempre con la visión de la sostenibilidad. Economista, la ley nos habla de conservación in situ y conservación ex situ. Dentro de esta conversación ex situ, es decir, no en el propio lugar donde ocurren los hechos, nos habla de viveros, jardines botánicos, zoológicos, centros de cría y reproducción, bancos de germoplasma, etc. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Cuán importantes son aquellos para poder sostener el ecosistema, para de pronto trasplantar aquello que se conserva ex situ y llevarlo al lugar adecuado, al sitio? Sí, es en lo que se debe trabajar ante temas de eventos meteorológicos extremos. Le cuento que se debe trabajar mucho en lo que son de viveros también o huertos en viviendas. Es un tema que se debe trabajar mucho. En el tema de eventos meteorológicos extremos nos cierran tiendas, nos cierran farmacias, nos cierran todo, y simplemente también se tiene que trabajar mucho en el tema de la culturalidad, el rescate de la culturalidad. En el tema de los viveros, como usted indica, tenemos que tener que ya la juventud comienza a tener el conocimiento para qué sirve cada una de estas especies que en el Ecuador podemos tener. Hablo, por ejemplo, de una hierba luisa, de un orégano, que lastimosamente la juventud ya no tiene grado de... ¿Bancos de semillas serían una solución también? Bueno, yo pienso que sí, ahí hay temas polémicos también con el tema de temas de transgénicos y todo eso, ¿no? Bueno, y eso cada quien lo podrá determinar de acuerdo a sus creencias, pero lo que sí debemos trabajar en el rescate de culturalidad de las especies que nosotros tenemos y trabajar en los temas de huertos familiares ante eventos meteorológicos. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a unos anuncios institucionales y volvemos para el último segmento de este programa Hablamos Derecho, en el que estamos hablando sobre el Código Orgánico Ambiental, para cerrar, Alberto, con algunas conclusiones importantes que usted delegaría que lo hagas. Así es, señor. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos en este último segmento de nuestro programa Hablamos Derecho. Hemos venido hablando en estos tres segmentos de lo que significa la expedición y ya la publicación del Código Orgánico Ambiental a través del registro oficial desde el 12 de abril. Economista,
Una pregunta que creo que tal vez por el corto tiempo que nos queda dentro del programa podría merecer una respuesta rápida, pero sí contundente. ¿Qué hacer con el tema del arbolado urbano? ¿Cómo motivar a que los ciudadanos tengamos árboles en nuestros hogares, en nuestros sectores, para efectos de que podamos tener ese ambiente también adecuado, sostenible, del que tanto nosotros hemos hablado en este programa? Realmente es un tema clave, el tema de la arborización urbana. Ahora no es simplemente por un tema estético, el tema de arborización urbana es el que nos va a ayudar a permanecer en estas altas temperaturas que a nivel personal yo considero que no van a bajar. Y hay algo clave también, y es el cumplimiento de la norma, y en el mismo Código Orgánico Ambiental se establece el tema de la arborización de las zonas urbanas. Nosotros crecemos, no hemos ido creciendo como especie, respetando a las demás especies. Y me refiero que dentro de la planificación de los GAT cantonales, normalmente se hace la planificación de la edificación de la estructura. No importa si usted en su casa no tiene ningún sistema de área verde o ningún árbol. Entonces, se debe cambiar ese grado de pensamiento y tomar en cuenta el cumplimiento de la ley, en que se debe primero de pronto pensar en el área verde o en los árboles antes de la edificación. Para lo cual entonces sería necesario recomendar que en los organismos técnicos de cada GAT exista precisamente una norma que permita esa obligación de tener espacios verdes dentro de su propia casa. Claro, dentro de la ley, los GAT cantonales, lógicamente lo que ellos siempre tratan de cumplir es que esté la libre normalidad, la circulación, y entonces ellos dicen, bueno, por eso evitamos el tema de arborización en las zonas urbanas. Pero si esto se lo hace planificadamente, puede haber el sistema de arborización y no interrumpir la libre circulación que ellos necesitan cumplir en la ley. Muy bien, estimados amigos, agradecer en primer lugar a la economista Jessica Chávez, que nos ha clarificado un montón de temáticas respecto al ambiente, y agradecer al señor rector de esta universidad que con su empuje, que con su apoyo, permite estas iniciativas culturales como este programa. Habemos códex, se diría, ya tenemos código. Sí, señor, tenemos un código orgánico del ambiente. Ahora lo importante es poderlo utilizar, poder volverlo práctico, poder volverlo cotidiano y que llegue a todos los sectores. La economista, nuestra invitada, muy bien nos ha dicho que hay que socializar primero las iniciativas y todo pasa por el lado comunicacional. Aquello es cierto, pero habrá que entender que el gobierno tiene que estar sintonizado, que no solamente debe correr con el hecho de promover leyes importantes, sino hacerles el seguimiento necesario para que estas leyes se instrumenten y entonces comencemos a comunicar. Que habiendo una ley tan importante como esta que hemos estudiado el día de hoy, aquella sirva para que podamos conseguir lo que es el artículo primero de esta ley, que dice que tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Que esto no sea solamente una declaración, un saludo a la bandera, sino que realmente podamos vivir una naturaleza libre, una naturaleza armónica, una naturaleza equilibrada y por sobre todas las cosas, una naturaleza que nosotros mismos, como ecuatorianos y manavitas, cuidemos. Ha sido un placer y un honor. Hablamos Derecho, un programa de la Universidad con Corazón. Muy buenas noches, hasta siempre. Buenas noches.